Bueno, primeramente, hola a todos los que nos pudieron estar viendo y los que no, pues van a ver la grabación. Les agradezco por estar aquí. Pues esta charla principalmente se pensó por el Mundial de la Salud Mental, ¿no? Entonces, si bien como antropólogos no indagamos todavía mucho en eso, estamos como muy precarios en ese ámbito, se me ocurrió invitar a una, no sé cómo definirla, pero bueno, es una amiga, una conocida, Colega, amiga. Ujú. que llevo tiempo ya entablando una relación con ella. Entonces ella es psicóloga y que me pareció bastante pertinente que ella fuera la que viniera a hablar con nosotros de este tema. Básicamente porque no sé si no es una psicóloga cerrada a solamente a ámbitos psicológicos, no hablarme desde la psicología, sino es bastante abierta y creo que podría ser bastante fructífero hablar con ella. Pues bien, se las presento. Ella es Blanca Cindy Van Scoit Carballo, tiene Un 33 gusto a años, todos. es originaria de Guadalajara, Jalisco, pero tiene raíces veracruzanas y de México DF y cree que por eso tiene como un acento extraño, ¿no? Por esta como combinación. Su formación académica pues es licenciada en psicología, tiene una maestría en consejería y acompañamiento integral y una maestría en psicoterapia y psicoanalítica relacional que todavía está cursando porque le falta la tesis. Y pues tiene varios diplomados, ¿no? Uno de ellos es de psicoanálisis grupal, base segura y patrones relacionales y otros actualizaciones en intervenciones en psicoanálisis con bebé, niño y adolescente. Actualmente trabaja desde hace 12 años en consulta privada y es docente en la Universidad Marista de Guadalajara y en la Universidad del Valle de México. Y es líder desde hace 7 años de un proyecto comunitario en la colonia Arenales, a las afueras de Zapopan, y gestionadora y aplicadora de proyectos prácticos en las diferentes universidades. Sus pasatiempos favoritos son nadar, aunque pues ahorita pues por la pandemia pues es bastante complicado, ¿no? El viajar, que todavía es más complicado. Tiene gusto por la biología en general y cotidianamente pues ve muchos videos de divulgación, ¿no? De diferentes áreas de conocimiento. Y sus temas de interés tienen que ver con el psicoanálisis contemporáneo, sus diferentes corrientes y vertientes, especialmente el psicoanálisis relacional, infancia y desarrollo, que son temas que le apasionan bastante, y también todo lo que tenga que ver con intersubjetividad y los afectos. No sé si me faltó algo, si todo está bien, Blanca. Todo perfecto. Bueno, duró 7 años, pero ya ahorita actualmente no lo estoy ejerciendo. Ok, muy bien. Entonces, como para dar apertura a esta charla, voy a hacer una pequeña introducción a modo de como provocación, porque básicamente busqué de qué manera podría comunicar esta idea, ¿no? De la salud mental, como a través del discurso general que se conoce de ella, ¿no? Entonces, básicamente, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Entonces, salud mental y bienestar son fundamentales para desarrollar nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar nuestros sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. Digo que esta como definición, Debería, ¿no? ajá, es bastante provocativa porque, o sea, constantemente, como es un tema también de interés propio desde hace bastantes años, he leído, me he informado, entonces fue como encontrar este tipo de definiciones sobre esto, fue como, o sea, todavía en estos tiempos se define así. Entonces yo creo que empezaría como esta charla preguntándote para ti qué es salud mental, o sea, con toda esta formación que has tenido a lo largo de los años, ¿qué has concluido para ti que es la salud mental? Bueno, creo que mucho de lo que dijiste en tu definición es cierto, pero la cosa es que prácticamente no se aplica, ¿no? O quizás comunitariamente no es así real, ¿no? Quizás muchas veces pensamos que la salud mental es ausencia de enfermedad mental, ¿no?
Si yo no tengo ninguna enfermedad mental, si yo no estoy angustiado, si yo no tengo una depresión, si yo no tengo algún factor emocional que me esté deteniendo en mi vida, quiere decir que ya estoy bien. Y no necesariamente, porque podemos tener ausencia de enfermedad mental, pero no sentirnos a gusto en nuestra vida, no sentirnos realizados, no poder producir, trabajar, estar, compartir nuestros afectos, y eso implica que ya no hay salud mental, ¿no? Pero, híjole, si bien tenemos la definición de diccionario, que bien la dijiste, o la definición de la OMS, realmente muchas veces en el sentimiento popular es diferente, ¿no? Y pues, esta es una de las causas por las cuales muchas personas no se atienden o socialmente no le damos importancia a esto, porque ni siquiera sabemos o conocemos que no solamente es una ausencia de enfermedad, sino la capacidad de crear, de trabajar, de estar, de vincularme. Sí, pues de hecho traté de buscar desde la antropología, ¿no? Mi tesis se va a tratar como de la salud mental como tal. Uh -huh, Entonces, me ha sido muy difícil encontrar una definición de salud mental desde la antropología, así es que no casi imposible, que la vea como algo integral, ¿no? No como segmentario, porque por ejemplo, lo manejan como una capacidad de adaptarse y ser funcional, ¿no? Y uh esta -huh, cuestión de ser funcional usualmente se piensa como por la cuestión económica, ¿no? Servirle al Estado y ser un parte de todo este como sistema productivo, ¿no? Entonces para mí era como, me causaba un montón de ruido. Y encontré otra que la definía de manera distinta, siendo que era como una experiencia social, ¿no? Que uh -huh. finalmente el hecho de que tú sufras, no solamente más bien que tengas un padecimiento o algo en la cuestión de la cuestión mental, no solamente te afecta a ti, ¿no? También impacta en todas las demás esferas sociales en las que te desarrolles. Entonces fue como que a partir de esta definición segunda que he encontrado fue como que dije, bueno, creo que sí ha sido necesario y poco a poco se ha ido dando a la tarea desde las ciencias que abordan esta problemática, esta temática, como querramos llamarle, la cuestión de reevaluar, ¿no? El concepto tanto de salud como enfermedad. Porque siento que se les toma como estados, o sea, como algo ya estático, como algo ya dado, y finalmente pues es necesario como mirarlo como procesos, ¿no? Procesos múltiples que no solo implican pues la cuestión biológica del cuerpo, sino también las relaciones sociales, las políticas, las económicas. Y siendo que, bueno, yo en lo personal lo considero la salud mental como un fenómeno social, ¿no? Que se da a partir de una condición histórica como muy particular y que comprende pues bastantes cosas, además de las cuestiones demográficas y epidemiológicas. O sea, siento que es como necesario abordar este concepto desde esa totalidad, o sea, no segmentarlo, porque creo que como bien dices, ¿no? O sea, se da esta cuestión en el imaginario social de pensarlo como algo estrictamente clínico y como si fuera anormal, ¿no? Y de hecho eso te iba a preguntar, o sea, ¿tú qué piensas de este concepto como de, usando un ejemplo, ¿no? Este niño actúa normal para su edad o esta persona es normal, o sea, ¿qué piensas sobre que se utilice ese término como para definir la complejidad de las personas? De las personas. Bueno, primeramente tendríamos que preguntarnos qué es normal y desde dónde es normal, ¿no? O sea, creo que algo que es importante saber es que el humano, el ser humano, tiene varias vertientes y está conformada desde, primeramente, una cuestión biológica, individual, corporal. Por otro lado, está el ser humano que es interrelacional, o sea, que se relaciona, que está en dinámica con otro, y eso tiene que ver con los vínculos, con las relaciones, y el ser humano que también es parte de un contexto, de una cultura, No sé si seas tú o y que sea yo. estas tres Ah, áreas, es que se dejó de escuchar por un momento, perdón. Como que se trabó.
No sé si estés teniendo problemas de conexión, Blanca, porque yo creo que todo está bien conmigo hasta ahorita. Hola. Creo que fue un problema tecnológico de Ah, repente. sí, sí, no, no, no hay problema. Suele pasar, te digo que es como la tecnología atenta contra el conocimiento, básicamente. Dime, ¿en qué fue lo último que pudiste escuchar? Ah, que implicaba como muchas dimensiones, creo. Y ahí Ah, se quedó. se cortó, ¿no? Bueno, que el ser humano está o se mueve en diferentes dimensiones, ¿no? Era lo que venía explicando. Una es la dimensión biológica, personal. Otra es la dimensión relacional o vincular con otros seres humanos. Y la tercera es esa relación con la cultura, con la sociedad, con lo externo. Y dentro de esta complejidad del ser humano, porque creo que algo importante es que tenemos que empezar a ver al ser humano como un ser complejo, ¿no? Un ser complejo, y que por lo tanto, para entenderlo, tenemos que echar mano de varias cosas, ¿no? Háblese ciencias o háblese de más cosas. Con este preámbulo, lo que quiero dar a entender es que, híjole, la salud mental tendría que tomar estos tres elementos, por lo mínimo, que estos se dividen en muchos matices y demás, esto es como una manera didáctica de entenderlo, a mí era así yo lo he entendido. Entonces, bueno, si yo quiero saber qué es salud mental, pues también tengo que ver primeramente desde las capacidades físicas de mi individuo, biológicas, el cómo se está relacionando con otro, ese otro qué tan bien entiende su mensaje o qué tan efectiva es esa comunicación con el otro ser humano y cómo ese ser humano se establece en la sociedad, ¿no? Y lo que les comentaba también, ya no supe si se escuchó, es que, bueno, no es lo mismo la vivencia de un ser humano que es mexicano a una vivencia de un ser humano que vive en África o algún asiático, por ejemplo. Los valores culturales, las formas de relacionarse entre personas son distintas. Y de ahí, bueno, implica muchas cosas de qué consideramos normal o anormal, ¿no? Sí, de hecho, pues entra mucho en importancia, ¿no? La cuestión cultural, que si bien pues va a ser una burla, ¿no? Porque, por ejemplo, con antropología se piensa que solo estudiamos cultura. Y sí estudiamos cultura, porque todo es cultura, ¿no? Y ese es como nuestro lema, básicamente. Pero finalmente es necesario como reconocer que la cultura atraviesa mm, totalmente la teoría y la práctica con respecto a salud mental, porque finalmente es necesario a través de eso como cuestionarnos, ¿no? De cuál es la cultura que atraviesa pues estas teorías y estas prácticas y también pensar, ¿acaso existe una sola cultura? Porque creo que se ha hecho del pensamiento usual que solo hay una cultura grandísima y es como la cultura occidental, ¿no? O sea, y eso es por pensamientos eurocéntricos, básicamente. Pero la verdad es que no. Claro, claro. O sea, la verdad es que tenemos que darle lugar a la diversidad cultural que poco a poco se le ha tomado en cuenta en los últimos años, ¿no? O sea, de una manera que sea realmente integral y que sea buena, porque si bien sí se han tomado, podrían decir muchos de que, no, por ejemplo en antropología, ¿no? Sí hay muchos estudios de personas originarias o estas cuestiones, pues sí, pero por ejemplo en salud mental, dime. Tecnológicas, digamos. Ajá, dime, pero en salud mental, ¿cuántos trabajos se han hecho sobre esto, no? O sea, básicamente son nulos, o sea, y es como, creo que es necesario como el transformar esa visión, ¿no? De que solo hay un tipo de personaje que puede tener implicaciones en su salud mental y dejar de seccionarlo, porque pues se cae como en esta, al seccionarlo, al hacerlo como muy particular, se suele llegar a un estigma, una discriminación, ¿no? A partir de esto también, que es algo que me gustaría tratar porque tocamos lo de la normalidad. Entonces creo que en la actualidad
también se piensa, ¿no? Que lo irracional, entre muchas comillas, solo es frecuentemente es como algo psicopatológico, ¿no? Y se cree que no es posible tratar a esas personas que tienen trastornos mentales o padecimientos mentales porque son personas difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Y esto los lleva pues a sufrir de malos tratos, de rechazo, de aislamiento, Discriminación. ajá, y de finalmente de persuadirlos a no recurrir a los servicios de salud o a hablar incluso, ¿no? O sea, si independientemente no se acude con un profesional, o sea, hablar de eso que sucede, ¿no? Que te está sucediendo, que sientes algo, ¿no? Y creo que eso recae mucho en la cuestión cultural, ¿no? De que se relega como el papel de lo personal, de lo emocional, de todo lo que implica la psicología como tal, se relega a un segundo plano y lo que se le da más importancia es todo lo biológico, ¿no? O sea, todo lo que te haga más capaz en el ámbito económico y de la Productiva. política, ajá, para darte un lugar en el mundo, ¿no? Y creo que muchas veces esa mirada tan acortada que tenemos sobre el ser social lleva a que se mejore, ¿no? Como personas, como comunidades, porque se les relega a las voces, se les relega, se les convierte en miembros de algo homogéneo, se les incapacita, ¿no? De participar de manera activa en su propia cotidianidad. Entonces se les vuelve como, por si no sé, Los apestados, ¿no? exactamente, como esta noción, ¿no? De que se tiene, por ejemplo, hablando ya de cuestiones mentales, como de paciente o enfermo, ¿no? O sea, cuando realmente al etiquetarlos así siento yo que es como lo discriminas, ¿no? Porque, o sea, él no solo tiene el rol, y ese es también otro problema, cumplimos demasiados roles en la actualidad, él no solo tiene el Ujú. rol de ser un paciente o un enfermo, o sea, es una persona, ¿no? O sea, su dimensión compleja es que es una persona, independientemente de su cultura, de su edad, de su sexo, de su nivel socioeconómico, es una persona. Entonces, mmm, hay maneras específicas, ¿no? En que se puede intervenir en esta cuestión de la salud mental a partir de pensar, pues, al sujeto como un ser subjetivo y constituido de manera, pues, mega amplia. No sé qué pienses al respecto. Bueno, sí, creo que estas afirmaciones que da Sierra pues son muy importantes, o sea, nos llevan al nivel de la ética, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a tratar a las personas que van a nuestros servicios? Lo digo yo como psicóloga, a ustedes como antropólogos, ¿no? Yo sabía público, pues van a ser chavos de antropología, pues me di a la tarea de investigar un poquito así como más puntualmente como cosas que se pudieran relacionar entre ambas carreras. Y desde lo ético, que es lo que estamos hablando, de tratar a las personas, de tenerles respeto, de estar ahí en pro de su salud, y que en el psicólogo y en cualquier persona que trabaja con otras personas tendría que primordiar la empatía, ¿no? La empatía y la conexión es algo que yo creo que es súper, súper importante para cualquier persona que hace una labor social, ¿no? En este sentido, fíjate que en el código ético del psicólogo, que puedes encontrarlo de editorial Trillas, yo tengo la versión 2007, me acordaba de este artículo, que es el artículo 32, que lo voy a leer. Dice, el psicólogo identifica los casos en los que ciertas técnicas o procedimientos de intervención no sean aplicables o requieran ajustes para su utilización, debido a factores tales como género, edad, raza, origen étnico, origen nacional, orientación sexual, discapacidad, idioma o nivel socioeconómico de los individuos, y toma las medidas adecuadas para cerciorarse de su eficiencia. O sea que estas particularidades de las personas tienen que ser muy tomadas en cuenta, ¿no? Y son particulares desde individuales hasta sociales. Luego otro artículo súper interesante que viene después, y aquí es donde creo que los psicólogos y los antropólogos deberíamos hacer más cuerda, ¿no? Para la investigación, para la aplicación de técnicas o de recursos o de programas en salud mental, ¿no? El artículo 33 dice esto, el psicólogo que aplica técnicas o procedimientos de intervención a individuos pertenecientes a los pueblos indígenas de México emplea técnicas y procedimientos que previamente somete a pruebas y adapta debidamente para esa población, tomando en cuenta su contexto cultural, idioma e idiosincrasia. Entonces,
Híjole, no, o sea, para poder evaluar la salud mental de un ser humano, primeramente tendríamos que ver qué hay alrededor de ese ser humano, ¿no? Desde lo individual, desde lo vincular hasta lo cultural. Y creo que es ahí, desde esa comprensión empática, desde ese conectar con el otro, entenderlo, es donde ya podríamos hacer una aplicación. Y no porque como psicólogos o antropólogos que nos dediquemos a la salud mental o a la antropología médica, que por ahí veía en tu blog, Ciara, implica que nosotros seamos poseedores y sabedores de la verdad, ¿no? Para modificar al individuo, sino que nosotros estamos en pro y en compañía de ayudar a ese individuo o a esa comunidad también, porque puede ser una intervención grupal. Sí, de hecho es algo que a mí me causa como... mm, pues sí, me es muy pertinente, ¿no? Pensar que este tipo de cuestiones, ¿no? De salud, de bienestar psicológico, todo lo que implica esta dimensión humana, usualmente se piensa como de manera individual, ¿no? O sea, tú tienes el problema, tú eres el que está enfermo, tú cúrate, ¿no? Entonces, Ya, es a ver qué haces. como de, dices, no manches, o sea, y creo que esto te lo comentaba muchas veces en el pasado, ¿no? O sea, uno va, por ejemplo, de manera Sí, individual, ¿no? A arreglarse, entre muchas comillas, ¿no? Porque está rotito apretarse las y, tuercas, ¿no? ajá, y regresa a su contexto, a los ámbitos en donde más congenia, donde más socializa y las demás personas no ponen de su parte para que ese proceso sea realmente efectivo, ¿no? Si finalmente ponen muchas trabas o no están familiarizados de qué manera pueden ser realmente un apoyo para la persona que está en ese proceso de reconstrucción total de su vida, ¿no? Entonces creo Uh -huh. que aunque si bien no sé, observamos que, por ejemplo, sí ya hay más, no sé, comunidad, ya hay más conjuntos, ya hay más solidaridad entre ciertos grupos de la población, también permea bastante esta idea de la individualidad, ¿no? Como de, te hace sentir como culpable de que, yo estoy mal, yo perjudico a los demás con mi estado emocional, con mi estado mental, entonces yo soy el que me tengo que arreglar sin pedir ayuda, sin nada, porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Está como súper estigmatizado el hecho de hablar y decir, ¿sabes qué? Estoy triste, ¿sabes qué? Estoy mal. Porque usualmente, por ejemplo, claro que depende, ¿no? De la situación de cada individuo, creo que eso hay que hacer mucho hincapié, o sea, que no es... yo creo que de ningún momento debemos de hablar de algo general, por más que, por ejemplo, hablemos de estudiantes o de niños, ¿no? Porque cada uno vive su vida de manera distinta y con distintos factores, ¿no? Que intervienen en eso. Pero, por ejemplo, se piensa, ¿no? De que, bueno, a mí me ha escuchado, yo he escuchado decir de que por qué los estudiantes deberían de sentirse tristes, ¿no? Están en la mejor etapa de su vida, ¿no? Estudiantes universitarios. O tienen bastantes oportunidades, o ellos ya no viven en las situaciones que otros estudiantes vivieron, por decir, en el 68, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese constante vivir y recordar más bien la época de oro y pensar que tú no tienes derecho a sentirte mal, creo que afecta bastante, ¿no? O sea, afecta bastante en ser abierto con tus emociones, en ser abierto con lo que te sucede, porque al final es como se te va a juzgar porque supuestamente tú tienes una posición privilegiada en comparación a otros, ¿no? Y esto es un Uh -huh. constante escuchar, sobre todo a los niños, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que a niños pequeños se les dice, por ejemplo, por si no comen su comida, de que otros niños viven en una situación de pobreza en los que, o sea, y eso es como de, o sea, por experiencia personal, es el peor chantaje moral que le puede hacer un niño, ¿no? O sea, cada niño le da la importancia dependiendo de su formación. Pero, por ejemplo, si es un niño que lo has ido como formando, lo has hecho crecer en un ambiente empático, que dices, sé solidario, sé amigable, lo que sea, ese niño ese comentario se lo va a tomar como de, o sea, así súper creepy, ¿no? O sea, super, lo van a causar en el pensamiento de que, ok, soy una mala persona o a lo mejor, no sé, o sea, algo así. Entonces también sucede con este ámbito de la salud mental, ¿no? O sea, tú le dices a tu papá, por ejemplo, no sé, estoy triste y tu papá te va a decir, ¿por qué? Si tienes todo, ¿no? Y su todo significa vas a la escuela, te damos de comer, tienes celular o cosas son que para mí, a mi parecer son triviales, ¿no? O sea, no, o sea, son materiales, ¿no? O sea, son desechables, ¿no? No,
y el niño a lo mejor lo dice porque, por ejemplo, no sé, el papá no tiene el tiempo suficiente como para jugar con él o interactúa, no le pregunta cómo está, qué le ha sucedido en la O ya está escuela, ¿no? desesperado de que no está comiendo. Ajá, exactamente. Entonces es como de... mm, desde el ámbito antropológico, yo creo que eso es lo que aportamos, ¿no? Como esa mirada todavía más densa, más profunda dentro de todo este fenómeno, ¿no? Que es la salud mental, que lo hacemos pues múltiple, ¿no? O sea, no nos quedamos con solo la dimensión, y bien creo que ninguna de Individual. las ciencias sociales ni de la salud debería, ¿no? De quedarse solo con una sola dimensión, por ejemplo, las ciencias de salud con la dimensión biológica y nosotros con la social. Creo que es compaginar ambas como para representar realmente de una manera más concreta y integrar lo que es un ser humano con un bienestar psicológico bueno y una salud mental decente, ¿no? Porque creo que finalmente si solo nos enfocamos en uno de estos puntos, terminamos pues enajenando a la persona, ¿no? Al sujeto. Entonces, por ejemplo, yo la verdad no sé cómo manejen esta cuestión, o sea, la salud mental dentro de la psicología. O sea, sí lo sé, pero me gustaría escucharlo de ti, ¿no? O sea, ¿de qué manera ustedes, tú con tus alumnos, por ejemplo, trabajas esta dimensión del ser humano? Sí. Digo, aquí, esto que comenta Ciara, híjole, todos estos comentarios del niño tan chantajeado, del paciente, ya sea el estudiante, el joven, el niño, el padre, la madre, que busca atención psicológica y que de alguna manera se reprime ante esta necesidad por el qué dirán o por esta cuestión de que un individuo tendría que ser productivo, es súper, súper interesante, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta en este sentido es que la modernidad de ahora nos está llevando muchas veces, como tú decías, al individualismo, a producir, a lo rápido, y nos está dejando de lado la cuestión de la conexión. La conexión con el otro creo que es muy importante. Yo por ahí he tenido maestros muy importantes que me hablan de esa importancia de la conexión con otras personas, ¿no? Y cómo ese momento de encuentro es importante, pero ya no nos damos ese momento de encuentro y las personas vamos por la sociedad sin encontrarnos, sin vernos, sin sentirnos, sin ni siquiera mirarnos a los ojos, ¿no? Un poco a manera de ejemplo, y a lo mejor me voy a salir un poquito, como bien lo mencionaba Ciara, yo soy docente, y estamos en la nueva normalidad, implica esto de las clases en línea, o sea, para los maestros como para los alumnos, para ambas partes, es un proceso difícil, ¿no? Porque ya no te veo, ¿no? Y luego están estos alumnos que apagan su cámara y tenemos todo el grupo con la cámara apagada y, híjole, uno hace un diálogo pues al puntito de la cámara que tienes ahí en tu computadora, ¿no? Porque no se primordía esta conexión, ¿no? Ya por ahí quizás hay algún alumno bueno que te prende la cámara y ya logras visualizar, ¿no? De alguna manera, pues tenemos que buscar herramientas, ¿no? Y es a través de la voz, o de otros sentidos, o de la interacción escrita que a lo mejor ahí logramos conectar. Pero es algo que parece que cada vez se va relevando más, ¿no? Por darle sentido al individual. Eso como preámbulo. Ahora, con la pregunta que formulaba Ciara en esta cuestión de cómo le hacen los psicólogos para abordar esta complejidad del ser humano, híjole, bueno, a mí me gusta el psicoanálisis, yo pues me dediqué y abordé el psicoanálisis contemporáneo desde sus diferentes vertientes, a veces estas vertientes pues se complementan, otras veces se pelean, pero pues ya no es un psicoanálisis clásico, ¿no? De Freud, de diván, de acuéstate y vamos a hablar de cómo te hizo sentir tu madre, ¿no? Ya no es en ese estilo o en esa forma, porque, híjole, yo creo que anteriormente, y todavía hay enfoques en psicología que así lo pretenden, no todos, algunos, ven la enfermedad mental desde algo muy individual, ¿no? Desde algo muy intrasubjetivo, ¿no? Lo intrasubjetivo es ese espacio personal donde se hacen representaciones de mí mismo, de mi cuerpo, de lo que yo soy, de mis deseos, de mis fantasías, de mis relaciones con los demás, ¿no? Y esta parte individual muchas veces era lo que el psicoanálisis clásico de alguna manera focalizaba o trataba de checar, ¿no?
y a veces hasta dejando fuera aspectos biológicos, ¿no? Que esos son súper, súper importantes. Luego, bueno, ya con nuevas teorías. Según yo ya se recuperó, pero ahora queda como volver, ¿no? Sí, en dónde se quedó el diálogo? Despuésito de lo bueno, no sé, la verdad, yo no sé en qué momento se empezó a trabar mi computadora y el programa de streaming, pero después de lo de Freud y esto, ¿no? De que ya no era como la dinámica esa de acostarte y ya decirle, mira, esto Ajá. me pasó con mi mamá, ¿no? Desde ahí. Desde ahí, sí, que quiere decir que ya no solamente se ve lo intrasubjetivo, ¿no? Nada más lo personal, el cómo yo formo estos conocimientos o esta psicología, esta subjetividad que es individual, ¿no? Que tiene que ver con, lo decíamos, los deseos, las fantasías, la forma en que conceptualizo el mundo, etcétera, ¿no? Ya se abre paso, o sea, los nuevos enfoques han abierto paso desde el psicoanálisis y desde otras corrientes también. Y también tenemos corrientes que van más a lo clásico, ¿no? Ahí yo invitaría a todos los psicólogos, dependiendo de su enfoque, que vean las aportaciones nuevas que tiene la psicología en general para poder entender más, ¿no? Y bueno, está el otro espacio, el espacio intersubjetivo, que es la relación con el otro, cómo me comunico, cómo formo psicología a través de eso. Por ejemplo, o sea, si yo sé que este color es rojo, lo sé porque alguien me dijo, mira el color rojo, ¿no? O sea, hasta ciertos conocimientos o actitudes no, ciertos conocimientos o saberes, son conformados por esta interrelación, ¿no? Tanto de manera afectiva como un saber tan lógico como de qué color es ese color, ¿no? Y bueno, y también ya en la psicología, pues se da el espacio de la cuestión transsubjetiva, ¿no? Que son todas las representaciones del mundo externo real, de sus dimensiones sociales, físicas, culturales, o sea, todo lo que va todavía más amplio e insisto, es ahí donde los antropólogos nos pueden echar la mano, en esta cuestión de estudiar, de entender estos elementos que rodean a la persona, porque antes se veía de manera muy, muy individual. O sea, la atención en salud mental era desde ti para ti y nada más. Ahora, recordando un poco, Ciara, el ejemplo que decías que, bueno, uno va y va al psicólogo y se trata y resulta que quiere ser más asertivo, por decir alguna habilidad, y regresa al entorno familiar o al entorno de amistades y pues tú estás en un entorno familiar en donde la asertividad no es una habilidad, ¿no? Que se dé en tu familia. Entonces también el psicólogo tiene que aprender a visualizar ese aspecto intersubjetivo o transsubjetivo de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los mexicanos no somos tan asertivos, somos más impulsivos, o no tenemos la cultura del ahorro, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, o la cultura de la planeación, algunos sí, ¿no? Pero estoy hablando como en general. Y que bueno, todas estas cuestiones se tienen que empezar a tocar, ¿no? Yo con mis alumnos, para mí es muy importante decirles que pues tenemos que empezar desde la cuestión personal, desde la cuestión relacional y desde la cuestión cultural. También tenemos que tomar en cuenta pues los aspectos biológicos sobre la salud mental, ¿no? O sea, el ser humano, insisto, ya lo había comentado, creo, pues es un ser biológico, es un ser relacional y es un ser ambiental, ¿no? Para que se dé una enfermedad mental o no se dé una enfermedad mental, se conjuntan estos dos elementos, ¿no? Tanto las cuestiones biológicas como las cuestiones psicológicas. Aquí es importante entender que ciertos trastornos en salud mental sí tienen más componentes biológicos, ¿no? Que incluso son hereditarios o tienen componentes hereditarios fuertes. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene componentes hereditarios muy fuertes. Pero también no podemos dejar de lado la parte física, la parte relacional y la parte contextual, ¿no? En psicología,
hablamos de dos cuestiones, ¿no? Una es el temperamento y otra es el carácter. El temperamento es con lo que tú naces, ¿no? Tú puedes ser un bebé de temperamento dócil, tranquilo, que duerme mucho, o puedes ser un bebé con un temperamento más fuerte, agresivo, chillón, que hace rabietas, no sé, ¿no? Ahora, el temperamento es algo que naces y el carácter es algo que se va modulando. Por eso dicen, vamos a moldear el carácter, ¿no? Es un dicho por ahí. Y, por ejemplo, el carácter, pues, implica qué tipo de educación, relaciones, espacios sociales en el que yo estoy viviendo, ¿no? Porque, digamos, yo traigo una carga genética, por decirlo de alguna manera, temperamental, muy fuerte hacia la agresión, ¿no? O sea, yo soy un humano que tiende para eso, ¿no? Pero si mis relaciones con mis padres fueron contenedoras, empáticas, lindas, de pensarme hacia sí mismo, hacia los demás, mi contexto cultural también lo aplaude o lo ve bien, pues muy probablemente, aunque yo tenga una carga quizás física o biológica hacia la agresión, pues no lo voy a desarrollar, ¿no? Incluso si esta carga es así como súper gigante y es muy probable que yo sea alguien agresivo, ¿no? También podemos tener el caso contrario, ¿no? Que un bebé con un temperamento más dócil, más lindo, sí vive en un ambiente agresivo, no sé, estas historias de terror de la madre alcohólica, cambio de parejas, abuso infantil. El abuso infantil siempre tiene sus estragos psicológicos muy reales y es un gran problema de salud mental, ¿no? La verdad. En este contexto, situación que les planteo, pues claro que puedo ser propenso a una enfermedad mental y volverme un ser agresivo, ¿no? Sí, de hecho, es algo que estuve leyendo, ¿no? Porque me interesaba, ¿no? Saber cómo qué se pensaba dentro de la ciencia que eran factores de riesgo, ¿no? Para estos trastornos mentales, ¿no? Y como bien dices, o sea, está la predisposición genética totalmente y los detonadores como ambientales, pero también está esta cuestión social, ¿no? Que deriva de las experiencias y el estilo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo dividían en 5 rubros, ¿no? La cuestión individual, que era como falta de vínculos, habilidades sociales deficientes, autoestima, aislamiento, impulsividad, ¿no? Todo lo que menciona. La cuestión familiar, que pues implicaba pues violencia, disfuncionalidad, experiencias de rechazo incluso, ¿no? Lo Uh -huh. escolar, que era como, pues o sea, yo creo que va de poco a poco, ¿no? O sea, lo individual connota lo familiar y bla, 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 ¿no? Entonces lo escolar era como falta de vínculos afectivos, tener una inadecuada conducta o fracasar o desertar, no tener expectativas. Ya después en el ámbito que sigue, ¿no? El social era como una desventaja socioeconómica, que te discriminaran de manera cultural, social, la violencia, la criminalidad de la zona en la que vives, ¿no? Entonces hasta el final venía esta cuestión como de los eventos, que ya es como muy puntual, ¿no? Que es el abuso físico, el sexual, el emocional, la muerte de un familiar, la enfermedad, o sea, cosas que, o sea, si bien, por ejemplo, el abuso no necesariamente tiene que suceder una vez, puede suceder bastantes veces y es bastante triste, sí afecta, ¿no? En un primer momento, o sea, se dice así como... También está muy estigmatizado esta cuestión de los abusos físicos, sexual y emocional, porque creen que es una falta de carácter, ¿no? Como para afrontar este tipo de situaciones y pues no, o sea, si lo vemos desde atrás, desde lo individual, dices, no es una falta de carácter, ¿sabes? Es una falta de... Y no es una falta, más bien es como las condiciones en las que se encuentra el individuo para afrontar este tipo de situaciones que bien pueden pasar una vez o bien pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces, Sí, uh-huh, sí, dime. sí, y más, o sea, ahorita estaba escuchando tu palabra falta, y si fuera falta, no es falta de carácter, ¿no? Como estabas mencionando, es falta de que algo faltó en esa vivencia de crianza, de desarrollo de la persona, ¿no? Híjole, y también aquí tendremos que empezar a conjuntar y complejizar, o sea,
algo que está pasando mucho con las ciencias en general, con la psicología pasa, supongo que con la antropología también, o con todas las ciencias en general, ¿no? Que empezamos a parcializar primero desde nuestra propia ciencia y ya ni se diga hacer trabajos multidisciplinarios, que sería lo mejor y lo más ideal, ¿no? Y realmente la realidad, pues, es multidisciplinaria, ¿no? En este ejemplo que dices del chavito, pues, abusado, bueno, no solamente es que, y no todos los abusos son iguales, ¿no? Tenemos que empezar a ver la individualidad de ese individuo, pero no para solo enfocarnos en eso, sino para entender qué hubo en la cuestión personal, en la cuestión relacional y en la cuestión contextual, ¿no? Voy a parecer disco rayado, porque esto es muy importante. Si un niño sufre un abuso, ¿no? Porque en consulta también ha pasado, ¿no? No es lo mismo el niño que sufrió un abuso físico, sexual, dependiendo también de qué haya sido, si es un toqueteo, si es una violación tal cual, o sea, que hubo coito, van a ser factores muy diferentes y no es lo mismo que aquel que nada más fue una vez, aquel que fue un abuso reiterado, incluso planeado por el violentador, ¿no? Va a ser diferente el niño que tiene una familia que, digamos, fue una vez, lo contiene, hace cosas, no sé, denuncia, a nivel social no se le victimiza a la víctima, valga la redundancia, que es que se le da un apoyo, ¿no? A aquel que no, pues los padres no le creen, o le dicen que fue su culpa, o porque la chica o el chico estuvo de coqueto, o porque no se cuidó, y que la sociedad también, de alguna manera los castiga, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora en México, por ejemplo, con el movimiento feminista, pues es como súper, súper importante, ¿no? Porque socialmente estamos transformando constructos que va a pegar a las familias y que va a pegar a los individuos. Pero también la forma de pensar de los individuos que se transforma en familias transforma la cultura, o la sociedad. O sea, esto es una relación mutua, interactiva, así que va y viene y que nunca acaba, ¿no? Entonces, sí tendremos que aprender a pensar en más global, en lo complejo. A mí algunos maestros me orientaban mucho en esto. El ser docente, jóvenes, no termina, uno tiene que seguir aprendiendo y tienes que aprender más, más, más y más. Y habrá muchas cosas que no entiendes, pero tendrás que seguir echándole coco. Pero hay un autor que se llama Edgar Morin, que habla de la teoría de la complejidad, que me gusta mucho, que habla de que todas las cosas son, valga la redundancia, complejas, tienen muchas cosas que aportar, que sería mejor en los trabajos multidisciplinarios, yo así le daba esa interpretación, y que siempre, siempre, siempre nos vamos a enfrentar a la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Y eso es algo que estamos viviendo, ¿no? Incluso ahorita con la pandemia, esa incertidumbre de qué va a pasar, y que el ser humano tiene que aprender a vivir esa realidad con toda esta complejidad y con toda esta incertidumbre, ¿no? Sí, de hecho, era algo que quería tocar, ¿no? Lo de la pandemia en específico, porque, por ejemplo, dentro del mismo recurso donde leí lo de los factores de riesgo venía, ¿quiénes son los grupos vulnerables a los que les puede suceder más que tengan incidencias mentales, ¿no? En su vida? Entonces venía, por ejemplo, a familias en situación de pobreza, los desempleados, las víctimas de violencia y abuso, la población rural, los niños en situación de calle, personas con discapacidad, la población migrante, ¿no? Entonces a raíz de esta pandemia te das cuenta de, al menos, bueno, yo así lo he como reflexionado, que esto también, o sea, si sí existe una vulnerabilidad social como muy concreta en cierta población, en ciertas sociedades, creo que cualquiera es vulnerable, ¿no? O sea, y quizás no en los mismos ámbitos, o sea, quizás no en el ámbito, no sé, económico o así, pero a cualquiera le puede suceder esto de un padecimiento de la salud mental o que tenga un desequilibrio en su bienestar psicológico, o sea, y creo que eso es necesario como difundirlo porque es como de escuchaba a una persona que me decía, ¿no? Hace tiempo, que por yo ser o lucir de cierta forma en esos momentos, era por eso que me hacían bullying, ¿no? Entonces es como de,
no necesariamente tengo que lucir de cierta manera como fuera de la normalidad, fuera de lo aceptado socialmente, para sufrir de ese tipo de violentaciones, ¿no? O algo así. Creo que cualquiera está propenso a sufrir ciertas situaciones, a pasar por ciertos momentos que lo vulneren, ¿no? Que lo hagan vulnerable. Y creo que eso es importante, ¿no? O sea, darle esa visibilidad de que no solo, que sí, claro, y lo remarco porque se puede malinterpretar, hay grupos más vulnerables que, claro, necesitan una atención un poco más pertinente, un poco más rápida, porque ¿por qué? Porque no gozan de ciertos, entre comillas, privilegios o de una cierta posición que los dote de poder salir de esa situación de manera como rápida, pero sí creo que si todos, o sea, si a todos nos llegara esta idea, ¿no? De que la salud mental no solamente se debe de tratar en ciertos sectores, sino que es algo global y que a todos los implica y a todos les afecta en algún momento de sus vidas, podríamos hacer algo al respecto, ¿no? Por si con esta pandemia era como de, es como de pensar, no sé, estar encerrado con tu familia y no poder ver a ciertas personas, no poder estar con tus amigos, no tener trabajo, o sea, tantas implicaciones, dices, no inventes, le afectó a todos, ¿no? En diversos niveles, eso está muy claro por esta cuestión del posicionamiento social, ¿no? De la jerarquía social que conlleva este neoliberalismo capital, pero, o sea, finalmente afecta a todos, ¿no? O sea, y creo que esa raíz de esta afectación como a nivel global, que también vemos, ¿no? Los déficits que hay, al menos aquí en México, en nivel de recursos humanos y financieros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo leía, ¿no? Que en países de altos ingresos, el promedio que ¿Invertía? que se invierte el gasto público en salud mental es como de 58.73 dólares per cápita, ¿no? Pero por decir en México era de $1. Entonces tú dices, ah, ok. Y también venía esta cuestión del número de profesionales, ¿no? Que había por cada individuo. Y en México pues era súper poco. Y también estaba esta cuestión de que solo el 20% decía ahí de las personas con algún problema de salud mental recibían tratamiento, ¿no? Y también como esta cuestión todavía más complicada que es la especialización de los profesionales como tal, ¿no? Que a veces o sea, no critico su formación, obviamente cada formación es distinta, pero, o sea, creo que implica muchos ámbitos, pero por ejemplo, el estarte especializando pues cuesta dinero, cuesta tiempo, ¿no? Y hay personas que prefieren como quedarse a cierto nivel, entonces la atención que le dan a sus pacientes, bueno, a las personas más bien que acuden con ellos, pues es ineficiente, ¿no? Y termina como aumentando el problema que tiene la población con respecto a pues a esta cuestión, ¿no? Realmente, pero no sé, ¿tú qué opines al respecto? Bueno, quizás aquí es donde tenemos que tomar en cuenta que las disciplinas se pueden apoyar, ¿no? Primeramente me quedé en este comentario del bullying, ¿no? Que decías, híjole, es que tú provocabas el bullying, no sé, por tus características, eras más vulnerable, pero esto también se transforma a un contexto social, ¿no? O sea, si estamos en una sociedad que no celebra las diferencias, pues claro que se va a hacer bullying al diferente, ¿no? Y esto ya no tiene que ver con la cuestión interpersonal del chico porque es débil, ¿no? Y no puede, o la cuestión relacional con sus compañeritos o con sus padres, ¿no? También está esto social que de alguna manera o ayuda o lo hace más difícil, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en las intervenciones de alguna persona que sufre bullying, o de un jovencito, un niño, una niñita, pues habría que tocar las tres áreas, ¿no? Y quizás el antropólogo podría implicarse en esta cuestión que es social, ¿no? Cómo esta pequeña sociedad de escuela nota las diferencias, ¿no? ¿Qué hace con las diferencias? ¿Las celebra? Ahora sí que el gusto por la diversidad, término tan trillado, ¿no? O no, o qué es lo que pasa. Quizás también qué pasa con el niño, o sea, atenderlo desde manera individual, sus sentimientos, desde la cuestión familiar, relacional, ¿no? Estamos hablando de alguien pequeño.
Entonces, en este sentido, sí, todos tenemos vulnerabilidad, ¿no? Y como, o sea, nadie está exento por cultura, por relaciones y por cuestión personal a no tener una enfermedad mental, ¿no? Ahora sí que no hay vacuna para eso, ¿no? Quizás haya algún día del coronavirus, pero para esto no hay, ¿no? O sea, quizás la vacuna, no como tal una inyección así, pues sería el propiciar la salud mental, social, relacional, individual, o sea, desde el individual pues podemos ver lo físico, nuestros hábitos alimenticios, de salud, de tiempo, de ocio, de estudio, etcétera. Desde lo familiar, ¿qué comunicación tengo yo con mi familia? ¿Cómo procuro esos lazos? Desde lo social, ¿qué estoy haciendo? ¿Participo en cuestiones sociales? De ayuda o no ayuda, o me involucro simplemente, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que tendríamos que tomarlo en cuenta otra vez como un todo. Y en este sentido, bueno, sí hay poblaciones en vulnerabilidad y creo que la pandemia nos lo está haciendo como muy evidente, ¿no? No es lo mismo aquella persona que goza de una buena computadora y una conexión a internet que puede estudiar o que puede hacer su trabajo a distancia, a una persona que no tiene internet, que ni siquiera hay luz en su colonia, o sea, sí hay una cuestión de vulnerabilidad y que por lo tanto la pandemia viene a ser un estresor todavía más grande, ¿no? La pandemia llegó a magnificar de alguna manera los problemas en salud mental y las desigualdades sociales, ¿no? Salud mental y desigualdad social pues están ligadas, ¿no? Ahora, tampoco podemos empezar a comparar, ¿no? Porque si decimos, no, pues es que tú deberías estar mejor porque tú sí tienes internet en tu casa y aquella persona que no tiene internet y está en una colonia súper humilde, ¿no? Bueno, a ti no te ha tocado la vivencia que le tocó a esa otra persona, ¿no? Entonces, no puedes comparar eso, ¿no? A lo mejor lo importante sería que entendiéramos desde tu contexto, desde lo que te ha implicado el cambio de vida, el cambio de relación, de rutinas, de espacios, etcétera, cómo esto afecta a tu vida diaria y lo que estabas acostumbrado, ¿no? Y cómo a la persona en vulnerabilidad también le afecta y que quizás por cuestión económica y social, valga la redundancia, pues esta diferencia todavía es un poquito más marcada, ¿no? Pero también puede ser que en psicología se dice, bueno, hay algunos autores que dicen que a veces la persona que tiene más recursos, pues tiene más el gane de poder transformar sus situaciones difíciles en algo mejor, o sea, la persona más resiliente y que tiene más elementos, pero la persona que tiene menos elementos puede, una situación en vez de transformarla en algo benéfico y de crecimiento, pues lo lleva en un círculo vicioso hacia abajo, ¿no? También es en este sentido en donde creo que meteré el tema de qué importancia se le da a la salud mental a nivel país, ¿no? Bueno, ahorita hablando aquí de nuestra realidad mexicana, ¿no? O sea, el 1% de los recursos va a salud mental, es lo que yo sé, o sea, por ejemplo, ahorita con la contingencia del COVID, San Juan de Dios, al menos aquí en Guadalajara, está atendiendo a pacientes COVID. ¿Y qué pasó con todos los enfermos, no? Salud mental, digo, buscan las formas y todo, pero pues ya no hay esa atención tan fácil, ¿no? También otra cosa, no es barata la atención en salud mental. O sea, y como decía Ciara, a veces es deficiente, ¿no? No hay la suficiente formación en los psicólogos o en los antropólogos que le quieran entrar a esto, o sociólogos, o trabajadores sociales, ¿no? Sí es algo importante. Muchas veces aquellos que nos dedicamos al estar al servicio del otro, que implica una carrera de salud, ¿no? Pues a veces buscamos, ¿no? O lo más importante sería que busquemos por nuestra parte textos, libros, hagamos charlas con demás personas hablando de esto, ¿no? Que estamos haciendo tú y yo, que compartamos, que este conocimiento se haga cada vez más grande, más complejo, no se quede limitado,
porque creo que pues esa es una parte importante. Y bueno, de que el país le tiene que dar más recursos a esta cuestión, pues sí, es importantísimo y tiene que empezar a visualizarse, ¿no? Desde la cuestión social y cultural, pues yo creo que una manera para propiciar esto es educando a las personas, ¿no? Haciendo difusión de la importancia de la salud mental, de que a todos nos puede pasar, de que es la base pues, para tu trabajo, para tus relaciones, ¿no? Si tú no tienes salud mental, aunque seas un excelente antropólogo, una excelente psicóloga, porque tampoco no estamos extensos a tener problemas de salud mental, o un excelente empresario o ingeniero, si tienes problemas de salud mental no vas a rendir, ¿no? Y no solamente en este afán capitalista de producir, ¿no? Sino también de vivir y ser feliz en tu vida, ¿no? Decía Freud, amar y trabajar, ¿no? Eran como dos cuestiones fundamentales de la salud del ser humano, la salud mental. Sí, pues de hecho, o sea, como ya como para dar cierre, ¿no? Como para ir concretando ya todas las ideas que hemos tratado alrededor de esta charla. O sea, Y se fue yo... bien rápido el tiempo. Sí, la verdad es que sí. Yo te iba a preguntar, ¿no? Que si crees que existe alguna alternativa o solución a la poca importancia de la salud mental en la vida y todo esto, ¿no? Y pues ya has mencionado como puntitos importantes. Entonces, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, nuestras prácticas, o sea, tanto como, primeramente como profesionales, como científicos, deberían de pensarse ya en otra escala de valores, ¿no? Ya no el valor de ser consumista, sino pues de abordar estas problemáticas tanto a nivel como pues individual, pero también a nivel de un entramado de múltiples vínculos, ¿no? Y realmente poder llegar al meollo del asunto, o sea, ahí donde se empezó a crear el malestar o donde se originó todo este problema, ¿no? Y Y más allá, perdona si era por la interrupción, más allá de un origen único, ¿qué pasa en ese proceso de interacción, ¿no? Porque no es que la patología, bueno, desde mi punto de vista, desde lo que he estudiado y como yo también lo he entendido, ¿no? Y que para eso pues, es interesante compartir con otro, no es que hay aquí quedó la patología, aquí hubo no, sino que esto, todas las relaciones, todo el ser humano es un proceso bien complejo de movimiento, siempre nos estamos moviendo mentalmente, afectivamente, psicológicamente. Entonces, es analizar ese proceso, ese entramado de cosas, no algo tan puntual, diría yo, ¿no? sí, es lo que había pensado, ¿no? Y es lo que siempre pienso, ¿no? Como incrementar esta necesidad de ser integrador, ¿no? Con todos los elementos, que no solamente se trate de lo inmediato, sino de lo que hubo antes, de lo que va a haber después, ¿no? Porque, o sea, también como no es ser utópico, o sea, no es como pensar en un mundo feliz y que todo va a ser arcoíris y miel sobre hojuelas, sino ser realista, pero que la realidad tampoco te limite a tener un presente totalmente como muy limitado, ¿no? A tener un Sí, digo, presente bien, o sea, también pensar a futuro, ¿por qué? Porque pues no nos vuelve, de hecho era algo que que tenía ahí con, ¿no? De temática, el hecho de conocer tu realidad no necesariamente te tiene que volver en un fatalista, en un pesimista, ¿no? Como a muchos antropólogos y me imagino que a muchos de las ciencias sociales y de la salud vuelven, ¿no? En general, sino pues te tiene que volver en alguien crítico, en alguien asertivo, en alguien que piense, ¿no? En maneras de mejorar tanto lo inmediato como lo futuro, ¿no? Porque finalmente no solo debemos de pensar en nosotros de que yo vivo en este presente y tengo que mejorar solo este presente, ¿no? O sea, hay generaciones futuras y hay generaciones pasadas que hicieron algo al respecto, ¿no? Por ti, a lo mejor por ellas primeramente, pero por ti también y te dejaron como estos vestigios con los que tú puedes trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo así como para cerrar esto, yo sí tendría como estas opciones, ¿no? O alternativas sobre cómo podríamos dar pauta para una solución, diciéndolo de una manera muy positiva, para esta cuestión de la salud mental, ¿no? En la vida a nivel México, porque pues no puedo decir a nivel global. Sería pues tener una cultura abierta, ¿no? O sea, más capaz de admitir pues esta diversidad y facilitar, ¿no? La integración de todos a un conjunto pues mundial, porque también como segmentado pues es bastante problemático, ¿no? O sea, y convencerse de que
hay estrategias, ¿no? O sea, hay gente que ha creado estrategias para afrontar este tipo de cuestiones de salud mental, hay dinámicas sociales, ¿no? Que ayudan a que estas problemáticas se atenúen un poco o mejoren, también la cosmovisión, hay valores, ¿no? Entonces como que esta interacción de todos estos elementos en un grupo mucho más amplio, con un pensamiento mucho más abierto, creo que facilitaría, ¿no? El mejorar esta situación que tenemos en el país de salud mental. Y también pues está la parte de la educación, ¿no? O sea que ahí es necesario, o sea, y no pensar solo la educación a nivel institucional, a nivel primaria, secundaria, kinder, ¿no? O sea, pensar que la educación también emerge en todos los círculos sociales en los que nos desarrollamos. Entonces, dar promoción y prevenir este tipo de cosas, o sea, no solo hacerlo a nivel escolar, sino también desde la familia, desde tu grupo de amigos, ¿no? Como que hablar de estos temas y darles prioridad, ¿no? Y elaborar pues estrategias que realmente vayan en pos a una mejoría de esta cuestión, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, en este sentido, híjole, yo diría que entre más podemos complejizar, entre más podríamos abonar, o sea, híjole, el saber que nada es blanco ni es negro, sino que hay un montón de escalas de colores, de grises y tonalidades, pues esto nos va a abrir un poco más la mente y que también, insisto, el ser humano es alguien dinámico, interactivo, o sea, si quieres conocer algo estático, pues va a ser algo muerto, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, el ser humano está vivo, se mueve, se relaciona, modifica, es modificado, entonces, he ahí donde tanto psicólogos, antropólogos, sociólogos, doctores, o sea, hasta incluso de otras carreras, así hasta ingenieros, podría pensar yo, pues podríamos trabajar en conjunto, pero pues lo interesante será llegar allá, ¿no? Creo que el primer paso sería abrirnos desde nuestra propia área del conocimiento, a expandirla, no quedarnos limitados, o sea, algo muy importante a todas las personas que escuchen esta charla es que no se queden con una sola cosa, ¿no? Sepan ampliar, ¿no? Eso es súper, súper importante. Y busquen personas con quien hablar, con quien platicar, con quien expandir ideas. Creo que el diálogo es lo más bonito. Incluso las confrontaciones que se puedan hacer en ese diálogo no es malo, jóvenes. Y bueno, pues yo me despido y agradezco mucho el espacio que propició aquí Ciara. Y bueno, esperando que en algún otro momento, si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto pueden preguntar a Ciara y estoy al servicio de lo que quieran comentar o platicar o si quedó alguna duda de esta charla. La verdad creo que el conocimiento es importante para compartirse y muchas veces se monopoliza, ¿no? Y no debiera ser en este sentido. Sí, igual te digo, queda abierta la invitación si en algún momento tú deseas también volver a participar con alguna otra temática y todo eso. Todos los invitados que han pasado por el Café para Dos tienen esa mm, oportunidad, suena feo. Apertura. Sí, esa apertura, ¿no? De volver a estar aquí. Entonces, sí, para ya concluir con esto, creo que queda bastante implícito, ¿no? Que la salud mental es algo sumamente importante, no solo para estudiantes, sino para toda la población en general, y que es necesario comenzar a trabajar en ello desde la individualidad, pero también en colectivo, porque esto va a ser un proceso mucho más fructífero y que va a ir como en bonanza, ¿no? Más rápido. Entonces, Sí, y muchísimas... tendría que ser abordado así, diría yo. No Sí, podría ser solamente en individual. sí, así que pues como ha dicho Blanca, ¿no? Los invito a todos, aquellos que nos están escuchando, incluso aquellos que no son de las ciencias sociales o de las ciencias de la salud, que se tomen un tiempo para pensar en las implicaciones, ¿no? Que tiene la salud mental en sus vidas y cómo realmente en tener un buen nivel de salud mental, el estar bien, el tener un equilibrio entre lo psicológico, lo social, lo económico, beneficia bastante a la persona, ¿no? Entonces muchas gracias Blanca y pues este es el final de Café para Dos.